Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. En esta clase vamos a aprender todos los asuntos o todo lo que es relacionado con la oración del viernes. Como habíamos dicho que los rezos se dividen en tres clases: rezos obligatorios, rezos de sunna confirmada y rezos de sunna no confirmada, o sea, no recomendables, pero no llegan a ser confirmadas. Entonces, los rezos obligatorios son los 5 y con ellos el rezo del viernes. El rezo del viernes vamos a ver ahora qué es lo que se hace en este día, quiénes son las personas que deben sí asistir al sermón y al rezo del viernes en la mezquita, cómo se hace, etc. ¿Ya? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice claramente en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Creyentes, cuando se convoque a la oración del viernes, es decir, cuando se convoque a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Dios y abandonen el comercio, pues ello es lo mejor para ustedes si supieran. Entonces aquí es una orden divina para la gente para acudir a la mezquita y abandonar el comercio y abandonar el trabajo. No quiere decir el comercio solo, sino aquí se refiere con todo lo que hace el ser humano. No tiene que abandonarlo, tiene que dejarlo y acudir a la mezquita o al recuerdo de Dios, como Dios dice. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen que asistir por obligación? O sea, que les son obligatorio el rezo del viernes. Primero, el musulmán, todo musulmán. Sí, el no musulmán, hermana Faiza, no es un día de reposo. Por favor, ahora estamos hablando solo de rezo. Esa pregunta le he respondido en la clase pasada. ¿Quiénes son las personas que deben asistir y hacer este rezo en la mezquita? En primer lugar, tiene que ser musulmán. Eso no quiere decir que los no musulmanes no están obligados. Sí están obligados, pero están obligados primero a entrar en el Islam. Ellos sí también están incluidos en el llamado que tiene el mensaje del Islam. Es decir, tienen que responder también, ¿no? Ellos también son llamados a ser parte del Islam, a ser parte de los musulmanes, de ser musulmanes. Entonces aquí es un musulmán, el musulmán tiene que ser también hombre. El hombre es el que está obligado a asistir, consciente, es decir, supongamos, si hay un musulmán y es hombre, pero no es consciente. Supongamos que en este día de viernes en este día está en coma, o que entró en locura, ¿no? Por alguna razón, o que es una persona demente, entonces no tiene la obligación de asistir.
Eso no quiere, cuando decimos que no tiene la obligación de asistir, no quiere decir que no debe asistir, o sea, que no, ya está prohibido asistir, no, sino que no le es obligatorio. Si lo hace, pues, no, bueno, normal. Pues, supongamos si un musulmán, hombre, pero demente, digamos, viene con su familiar a la mezquita, está bien. ¿Mm? No es que está prohibido. También puber, que alcanzó la pubertad, un musulmán, hombre, consciente, y puber. Es decir, que los que no alcanzaron aún, los niños que no alcanzaron aún la pubertad, no tienen la obligación de asistir al rezo del viernes. Y por último, residente. O sea, todo esto, él tiene que ser residente, digamos, en la misma ciudad, digamos, de la mezquita o donde vive. ¿No? Supongamos que uno está de viaje. Pues digamos, no tiene la obligación de asistir al rezo del viernes. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones de obligatoriedad de rezo del viernes. De rezo del viernes. Un musulmán, hombre, consciente, puber, residente. También aquí el residente, ¿qué pasa si, digamos, un musulmán está en una ciudad pero no hay mezquita? Eso es un tema, pero es un tema aparte, pero no hay mezquita, digamos, ¿no? Bueno, en este caso, sí, no hay mezquita, no tiene la obligación de asistir al rezo del viernes, pero también hay que vivir, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para vivir en una ciudad donde hay mezquita. Sobre todo en nuestro caso, que vivimos en países no musulmanes y que hay musulmanes en otras ciudades que, o sea, digamos que donde no tienen mezquita. Entonces, que ahí hagan un lugar de rezo y ahí hacen el rezo del viernes, o ellos tienen que desplazarse, ¿no?, para vivir en una ciudad donde hay mezquita. No digo que no hay, no, tenemos que, el Islam nos enseña movernos, el Islam nos enseña buscar solución. No es que no haya, entonces nos quedamos sin un lugar de rezo. No, tenemos que buscar la solución. ¿Ya? Y tenemos también que poner de nuestra parte, no es solo, tenemos también que poner de nuestra parte, porque es religión, es nuestra religión, ¿ya? Porque es nuestra vida, nuestra religión es vida, y con esa religión tendremos el éxito en la otra vida, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son las personas que no tienen la obligatoriedad de asistir al rezo del viernes? Primero, la mujer, el enfermo también. Si un hombre musulmán, puber, residente, consciente, pero está enfermo en este día o en estos días, está enfermo y el día viernes también sigue enfermo. Una enfermedad, por ejemplo, que le, bueno, entonces que no le permite asistir, ¿no? Asistir al resto del viernes. Entonces no pasa nada. No pasa nada. El menor, eso lo había dicho, ¿no? El que no alcanzó aún la pubertad. El viajero también, eso lo había dicho. El residente es el que está obligado, pero el viajero no. Por ejemplo, un musulmán prisionero, ¿no? Entonces también no está obligado a hacer el rezo del viernes. Pero sin embargo, como había dicho, quien hace de estas personas, quien hace el rezo del viernes, es válido.
sí es válido y también gana recompensa. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí, se me fue la idea. Bueno, entonces, así, sí. ¿Qué pasa para estas personas? La mujer, el enfermo, el viajero, por ejemplo, o el prisionero, etcétera, que no han podido, o sea, bueno, no vinieron a asistir al resto del viernes. ¿Cómo hacen en casa? ¿Cómo hacen donde están? Rezan normal el Dohr de 4 rakas. 4 rakas, normal. ¿Ya? Rezan normal 4 rakas. Eso quería decir. El día viernes es un día especial en el Islam. Es un día especial, tiene virtudes, tiene también su programa en el Islam. ¿Ya? El musulmán en este día tiene actividades, o sea, diferentes de otros días. Por ejemplo, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice en un hadith relatado por Abu Huraira, que Dios esté complacido con él: el mejor día en el que sale el sol es el viernes. En él fue creado Adán. En él fue introducido al paraíso. Y en él fue expulsado del mismo. Y por cierto que el día del juicio será un día viernes. Y por cierto que el día del juicio será un día viernes. Wa alaikum salam, Glendy Ortiz. ¿A qué rezo se refiere, hermano? ¿A qué rezo se refiere? Y también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, o sea, nos dijo que durante el día viernes hay un momento en el que las plegarias, las súplicas son respondidas por Allah. Entonces esta hora está entre el Asr, o sea, entre el Asr y el Maghrib, ¿ya? Entre el Asr y el Maghrib, es decir, entre la hora del Asr y la hora del Maghrib. Pues el profeta Muhammad ﷺ dijo: en él, en el día viernes, hay una hora en la que Allah concede todo lo que su siervo musulmán le pide mientras reza, ¿ya? Y indicó con su mano que se trata de un tiempo corto. De un tiempo corto. Sí, Glendy Ortiz. Si pasa la hora de rezo, bueno, no sé si se refiere a la hora de hacer rezo en la mezquita y pasa la hora. Sí, eso justo lo vamos a mencionar. Si pasa la hora, entonces no alcanza el rezo con el imán. Tiene que rezar normal 4 rakas. 4 rakas. También hay asuntos recomendables o sunnas, las sunnas del día viernes. ¿Qué es lo que hace normalmente el musulmán en este día viernes? Antes de acudir a la mezquita, por ejemplo, primero bañarse, perfumarse, vestirse bien, ya acudir temprano a la mezquita, pedir paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, diciendo: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: quien pide paz y bendiciones por mí una vez, Dios lo bendice 10 veces. Dios lo bendice 10 veces. Entonces, uno de los compañeros se relató que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se bañe e higieniza correctamente el día viernes, madruga y acude temprano a la mezquita, se dirige caminando y no sobre su montura, se sienta cerca del imán y escucha con atención sin desconcentrarse, gana la recompensa de un año ayunando durante el día y rezando por la noche. Miren cuánta recompensa hay en el Islam y que se puede lograr.
se puede lograr. Repito, dijo, quien se baña y higieniza correctamente el día viernes, madruga y acude temprano a la mezquita, se dirige caminando y no sobre su montura, se sienta cerca del imán y escucha con atención sin desconcentrarse, gana la recompensa de un año ayunando, es decir, como si ayunara un año durante el día, un año completo, y como si rezara por la noche durante un año. ¿Ya? También es una que la persona se arregle, se peine, se corte las uñas, el bigote también para recortar el bigote en caso de los hombres, etcétera, etcétera. También una de las sunnas del día viernes es recitar suras al-Kahf. Sí, alhamdulillah. Recitar suras al-Kahf, es decir, el capítulo 18, en árabe, ¿no? En árabe. Y también aprovecho esta oportunidad para animar a mis hermanos y hermanas a aprender idioma árabe, con el objetivo de saber leer el Corán, porque saber leer el Corán es una gran bendición. Es una gran bendición, tiene un gusto y un sabor aparte, tiene una dulzura completamente diferente, ¿ya? Y también después aprender, ¿no? Como entre comillas, cantarlo, ¿no? Recitarlo cantando, ¿ya? Con tajwid, etcétera. Amén, amén, hermano. Amén, wa alaikum salam. Sí, el profeta Muhammad dijo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al respecto dijo al respecto, quien recite esta sura el viernes estará iluminado por su luz hasta el viernes próximo. Estará iluminado por su luz hasta el viernes próximo. ¿Ya? Entonces, estas son las sunnas del día viernes. Ahora, ¿qué es lo que invalida el rezo del viernes? La hermana Amal pregunta, si una mujer no va a la mezquita, ¿qué hace de especial el día viernes como sunna? Bueno, puede hacer la lectura o la recitación de suras al-Kahf y puede pedir varias veces, muchas veces, paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y puede también entre el Asr y el Maghrib o una hora antes del Maghrib, digamos, dedicar esa hora o lo que se puede, el tiempo que se puede, a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, ya que en ese momento Allah da a su siervo musulmán lo que él le pide, Y aparte se puede hacer, eso lo especial, ¿no? Como usted también bien ha preguntado. Entonces, ¿qué es lo que invalida, hermanos y hermanas, el rezo del viernes? Supongamos que un musulmán o una musulmana está en la mezquita. ¿Qué pasa si hace algo? O sea, ¿qué es lo que, si lo hace, invalida el rezo? ¿No? Le invalida el rezo. Pues hablar durante el sermón, durante el rezo no se habla, ya hemos hablado de esto durante las clases de rezo. Pero estando el imán o el imán pronunciando el sermón, los demás tienen que escucharlo con atención. Tienen que escucharlo con atención. Ya que, o sea, si uno habla o si, digamos, como se ve lamentablemente en algunos casos, uno saca su celular y, bueno, no sé, usa el celular. No sé, revisa mensajes o responde a mensajes o
hasta algunos, bueno, eso no pasa mucho, pero contesta llamadas, ¿no? O sale de la sala de rezo para contestar y vuelve. Eso está prohibido. Eso está prohibido. ¿Ya? De nada, hermano. Eso está prohibido e invalida el rezo. Perdón, invalida sí, o sea, sí, invalida o sea, pierde la recompensa. Y también son pecados, ¿no? Son también pecados. Entonces, solo el imán puede hablar en este momento. Solo el imán puede hablar en este momento. Entonces, ni siquiera los que están sentados puedan devolver el saludo. Si alguien entra, no hay que saludar, no hay que decir salamu alaikum. No, entrar, entonces entrar, sentarse y escuchar, ¿no? O entrar, rezar 2 rakas, o sea, rápido, y sentarse a escuchar el sermón, ¿ya? O si uno se sienta antes del comienzo del sermón, ya que que dedique ese tiempo a recordar a Dios o a pedir, a hacer súplicas a Dios, etc. Pero una vez comienza el sermón, ya entonces uno tiene que estar atento, o sea, no tiene que desconcentrarse con nada, ni con nadie ni con nadie. Ya, eso es lo que invalida el resto del viernes. Ahora, ¿qué pasa con las personas que, a pesar de tener la posibilidad de asistir al resto del viernes, no van? Hablo de las personas que tienen la obligatoriedad de asistir a este rezo, como habíamos visto, hombres. Estos están cometiendo un gran pecado, y también Dios les promete el sello de sus corazones. De hecho, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: a quien deja de asistir a 3 rezos del viernes por negligencia, Allah sellará su corazón. Allah sellará su corazón. Entonces, hay una regla, hermanos y hermanas. Siempre cuando vemos que en el Islam Dios recompensa por algo, entonces es algo muy importante que tenemos que dedicarle mucha atención. ¿Ya? Y también cuando vemos que Allah subhanahu wa ta'ala advierte así fuertemente o advierte sobre algo, tenemos que tener también mucho cuidado para no caer en esto. Y si caemos, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y arrepentirnos sinceramente y volver al camino. Y volvernos al camino y volvernos a Allah. ¿Y qué pasa si alguien llega, pero llega tarde? Llega estando el imán rezando ya. O ya terminó el rezo. Entonces, como no alcanza el rezo con el imán, entonces reza normal, reza el Dhuhr 4 rakas. En caso llega y el imán está ya en la segunda raka, haciendo sujud de la segunda raka, igual ya pierde el rezo, o sea, no tiene que rezar las 4 rakas. Pero ¿qué pasa si llega y alcanza la primera raka con el imán? Por lo menos, para alcanzar una raka, por lo menos hay que alcanzar el ruku', es decir, la inclinación con el imán. Es decir, hay que hacer la inclinación, el ruku' con el imán. Por ejemplo, si viene fulano X
¿ya? Llega a la mezquita y el imán está haciendo ruku', ¿ya? De la segunda raka. Entonces viene, hace takbiras el ihram primero. Cuidado, takbiras el ihram es para entrar en el rezo. Allahu Akbar. Esto uno. Y luego digo Allahu Akbar para bajar, hacer la inclinación. Entonces, si alcanzo a hacer esto y alcanzo también decir una vez, Subhana Rabbi al-Azim, ya, alcancé una raka. Entonces, mínimo se alcanza una raka con el imán así de esta forma. Pero si llego y él, o sea, yo estoy parado y voy a decir Allahu Akbar y él ya se paró de ruku'. No, ya perdí y no alcancé esta raka. Alaikum salam, buenas noches. No alcancé. Entonces se alcanza por lo mínimo si alcanzo ruku' con el imán. Pero si llego y está leyendo el Fatiha, está bien ya. O sea, sí voy a hacer ruku' con él. Entonces ya voy a alcanzar. Si está leyendo otra sura, la sura después del Fatiha, también ya voy a alcanzar, ¿no? Pero si llego y él ya se paró del ruku' o ya está haciendo sujud y es en la segunda raka, entonces ya no alcancé el resto del viernes. Pero si si pierdo la primera raka, igual la segunda raka si la alcanzo, sí alcancé el resto del viernes. Y lo que debo hacer cuando termina el imán, yo debo pararme ¿ya? Y recuperar la raka que no alcancé con el imán, porque son dos rakas, ¿ya? Porque son dos rakas. Ejemplo, llegué cuando el imán está haciendo sujud. Ya, está haciendo sujud. Yo no sé si es primera raka o segunda raka. Muy bien, hermana Sundari, completar. No sé si es primera o segunda raka. ¿Cuándo voy a saber? Voy a saber cuando el imán o se levanta, entonces ya voy a alcanzar con él la segunda raka, que para mí va a ser la primera. O si hace el tashahhud, entonces ya no alcancé con él. Y cuando él termina, yo sigo con él. Cuando él dice Salamu alaikum wa rahmatullah, entonces yo me paro y digo Allahu Akbar. Y ya rezo las 4 rakas. Pero si alcanzo con él una raka, entonces cuando él hace el saludo, yo me paro y pago o completo la raka que me falta, que es la segunda. ¿Ya? Y si llego y todavía está y alcanzo la primera raka con él, entonces hago el saludo también con el imán normal. Ya, entonces así se alcanza el rezo por completo del viernes. Ya, ese es el rezo, pero también el sermón. Uno normalmente tiene que asistir al sermón, ¿no? Desde el comienzo. Y ahí después hace rezo con el imán. Así se hace. Pero en caso llega solo para rezo, entonces así debería ser como había explicado. Entonces espero que eso esté claro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, antes de terminar la clase, inshallah. Muy buena pregunta, Amal. Mashallah, sí, muy buena pregunta. Esto puede ser, no puedo decir sí o no, porque normalmente el rezo o seguir al imán tiene que ser
o sea, directamente, ¿no? O sea, tiene que ser presencial, ¿no? No virtual. Entonces, hay o sea, la mayoría de los sabios dicen que no. Dicen que no. No es válido vía transmisión, no es válido seguir a un imán, pero vía transmisión, no. Pero con eso de la pandemia, que causó también el cierre de las mezquitas, un sabio dijo, hablo de rezo, no del sermón. Del sermón también para los hombres, pero las mujeres obviamente sí pueden ver el sermón desde Facebook, por ejemplo, de transmisión. Pero el rezo, un sabio dijo, o sea, hace unos meses, dijo que sí se puede en estos casos, que sí se puede seguir al imán en estos casos. Pero el caso de las mujeres, sí, bueno, como es, o sea, como la mayoría de los sabios dicen que no, entonces el musulmán o sea, en esos temas de rezo, de esto, tiene que cuidarlo, tiene que cuidarlo mucho, ¿no? Siempre tiene que evitar la duda, ¿ya? Siempre tiene que evitar la duda y hacer lo que todos dicen que sí es correcto. Entonces, hacer el rezo, o sea, normal, sin seguir al imán en vía transmisión. Pero el sermón sí, eso sí es recomendable, sobre todo para las mujeres. Es recomendable porque normalmente Allah subhanahu wa ta'ala nos puso este sermón, o estableció este sermón, es porque es un recordatorio. El ser humano necesita siempre un recordatorio. Hasta los profetas y mensajeros fueron enviados solo para hacer recordar a la gente, no para enseñar algo nuevo, principalmente, ¿no? No para enseñar algo nuevo digamos, al ser humano. El ser humano ya nace, como habíamos visto en el curso del año pasado, nace en la inclinación natural, ¿no? De que hay un Dios, de que hay Dios. Entonces ellos solo, y también todos los seres humanos han declarado y han atestiguado que Allah es uno y que el único que merece ser adorado. Entonces los profetas y mensajeros vinieron a hacernos recordar esto, ¿ya? Entonces eso es lo que se puede hacer, lo que se puede hacer, inshallah, y pedimos siempre a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite el hacer nuestros deberes y obligaciones. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.